obvio, este tipo de sistema ameritaría prácticamente un curso completo, sobre todo por lo complejo que es el sistema en cuanto a su arranque y los procesos de operación para el control de los mismos, debido como ustedes lo vieron inicialmente en microbiología, que esto es un consorcio de, por así llamarlo, de varios tipos de bacterias que tienen que ser diferentes fases de hidrólisis, eh, la formación de ácidos y la transformación de estos en subproductos para que finalmente se tenga el metano, ¿no? ¿Esto cómo nació? O sea, realmente, vamos a ponerlo todo, no me gusta porque no aparece así, pero en, en, durante la crisis petrolera en, en Europa, realmente porque ellos sufren por la falta de, de este recurso, tenían que darse a la tarea de reducir el consumo de energía eléctrica y otros tipos que generalmente se hacían por temas de hidrocarburos y carbón. Y los llevó a implementar políticas y programas de investigación y de desarrollo en torno al ahorro de la energía. Y a un grupo de ingenieros le encomendaron mirar bajo ese punto de vista lo que eran las plantas de tratamiento. En ese momento estaba el boom de los lodos activados, pero como ustedes vieron, los lodos activados también tienen una gran dependencia de la energía eléctrica debido al gasto que se tiene por medio de la, del uso de los aireadores, ¿no? Y de los equipos de bombeo, etcétera, etcétera, ¿no? En la gráfica vemos un tratamiento aerobio y uno anaerobio, que les va a llegar 100 kilogramos de DQO en el influente, y vemos entonces cómo el flujo de energía y los procesos de recuperación se pueden dar en ambos procesos, ¿no? En este tipo de procesos, cuando con ese calidad de agua residual, la aireación necesaria está de consumo de energía está de alrededor de entre 50 y 100 kilovatios hora. Y como ustedes saben, un proceso aerobio es un alto productor de lodos, y los lodos, cuando se llega a 100 kilogramos de DQO, posiblemente se puede producir entre 30 y 60 kilogramos de lodos, los cuales también van a requerir digestión, pero también se puede recuperar energía. Y como vemos acá, la recuperación de energía debido a los lodos, por cada kilo de lodo se produce 1.5 kilogramos de DQO, lo cual a la larga puede generar 5.7 kilovatios hora. Y esa energía que se produce puede cubrir el 40% de la energía de la planta de tratamiento. El exceso pues lo tiene que recurrir a, al sistema eléctrico, ¿no? En cambio, si nos vamos al proceso anaeróbico, los mismos 100 kilogramos de DQO pueden producir entre 40 a 45 metros cúbicos de biogás. Posiblemente el efluente no es tan bueno, pero puede cumplir con los requerimientos de la disposición final. Y la ventaja que tiene todo proceso anaerobio está en el ahorro de la disposición de lodos, la producción de lodos
para 100 kilogramos es de apenas 5 kilogramos aproximadamente en lodo anaerobio. Y el biogás que se produce puede generar energía, es decir, ahí tenemos generación de energía a partir del metano. Entonces el ahorro por no aireación, perdón, porque aquí hay que contabilizar dos tipos de ahorro. Uno es que como no están usando proceso aerobio, entonces hay un ahorro de energía por no uso del proceso aerobio. Y también hay una generación, entonces ahí se genera energía, se consume algo, pero la mayor parte del neto es de producción de energía a partir del metano, en este caso 1080 megajoules, y se le suma a los 900 que no se consumieron por el cambio de tecnología, lo cual implica que se tiene un total de 1980 megajoules de beneficio al cambio de, de, de la tecnología aeróbica a la tecnología aerobia. Eso pues implicó o implica pues prácticamente un cambio de concepción en aquella época, sobre todo cuando se tenía la facilidad de tener de tener el petróleo, pero cuando hay una restricción, fíjense que entonces empieza la tecnología a funcionar y nos encontramos con posibilidades que se descubrieron o se aceleraron debido a esto. Entonces ahí tenemos un resultado positivo. El resultado, bueno, empezó la investigación de cuáles eran las mejores tecnologías. El primer desarrollo fue un tanque anaeróbico sencillo, un tanque completamente mezclado, donde llega el afluente y el efluente y hay una captura de biogás. Pero inmediatamente empezaron a analizar la microbiología y las posibilidades de retener, es decir, de evitar y aumentar el tiempo de retención, independizándolo del tiempo hidráulico. Entonces se llegó a una posibilidad de tener un sistema que retuviera los lodos y que los lodos retornaran nuevamente al reactor. Con esa simple adición, la capacidad se multiplicó por 5. Es decir, que para un mismo volumen de completamente mezclado, añadiéndole retención a un sistema anaerobio, pues se multiplicó por 5 esa posibilidad. Investigaciones dieron que si se tenía una biomasa granular dentro del sistema que fuera capaz de actuar y de retener, de ser su propio retenedor de biomasa dentro del mismo tanque, entonces, y el flujo de agua, en vez de entrar a un tanque completamente mezclado, pues fuera un flujo inverso, un flujo en ascenso, un flujo ascendente. Entonces se llegó a la concepción de lo que hoy conocemos como el UASB, o en español sería flujo ascendente de manto de lodos anaerobios, es decir, el UASB en sus siglas en inglés sería Upflow Anaerobic Sludge Blanket. Es lo que nosotros conocemos hoy como el UASB. Entonces ahí pues prácticamente la biomasa anaerobia tenía una forma granular que le daba una fácil clarificación dentro del mismo sistema y actuaba como un manto que retenía, que le aumentaba la capacidad de retención
del lodo y al mismo tiempo del tratamiento. Con respecto a la primera reactor, se aumentó su capacidad en 25 veces, es decir, que realmente a medida que se fueron aumentando la tecnología, por así decirlo, la investigación, se fue aumentando la verdadera capacidad de este tipo de reactor. Uno de las, vamos a mirar esas características que tienen estos USB, y ya lo vimos, pues la primera es que se desconectó dos cosas. Primero, el tiempo de retención celular del tiempo de retención hidráulico. De esa manera, pues no tendríamos nosotros la necesidad de depender de hacer un sistema de retención externo y al mismo tiempo el tiempo de retención hidráulico por estar por el agua, por tener un recorrido diferente que la del lodo, pues tendríamos nosotros la posibilidad de reducir el volumen del tanque. Recuerden que el tiempo de retención hidráulico es volumen sobre caudal. Entonces, si nosotros reducimos o mantenemos un tiempo de retención hidráulico independiente de retención celular, pues podríamos disminuimos más bien el tamaño de los reactores. No hay piezas electromecánicas dentro del reactor. Esa es otra ventaja de este tipo de este tipo de tratamiento. También que resiste unas altas tasas de carga, es decir, es más, el diseño se hace, ojalá se tuviera una alta materia orgánica, concentración de materia orgánica para mejorar. También tiene un tamaño de reactor pequeño en relación con otros tipos de sistemas, y como ya les dije, se genera una autogranulación de la biomasa, se torna un rock bastante estable y que permite la inmovilización dentro del reactor. Ahí, como vemos en la figura, se generan burbujas de gas que tienden a aumentar este manto de lodos hasta cierta altura, y aquí hay unos sistemas de campanas que sirven de propósito de generar unas zonas de quietas o de clarificación, donde los gránulos, si llegan a estar aquí, pues vuelven nuevamente hacia el sistema, y se extrae el gas que se recoge a través de una serie de extractores al final, que podrían pues darse para su posterior uso, ya sea para quemarlo si es necesario, o para poder hacer cualquier otro sistema de generación de energía. Pero esto siguió avanzando. O sea, si nosotros en los últimos años conocimos siempre el USB para todos los activados para plantas de tratamiento de agua residual doméstica. Sí es cierto que este mismo uso para tratamiento se dio para agua residual industrial. Entonces, pero hay aguas residuales industriales que tienen una alta carga de materia orgánica. Es el caso de la industria de alimentos o de la industria de las bebidas. Entonces, el USB empezó, más bien el tratamiento anaeróbico, a buscar formas de tener o de ampliar esas superficies de contacto entre la materia orgánica y las bacterias, y generar un reactor de alta capacidad o alta tasa. Ahí nació este tipo de reactores anaeróbicos de alta tasa, cuya capacidad es 3 veces
de las de un ASB. Y son reactores que trabajan tipo flujo pistón, producen mejor salida de biogás, es decir, que se pueden aprovechar para generación de energía dentro de las plantas industriales, y al mismo tiempo generan un mejor efluente y control de lo que es el tratamiento anaerobio de, la, de las aguas residuales, especialmente industriales por por la alta carga. Esto generó una serie de implementaciones a lo largo ahí vemos dos sistemas de tratamiento anaerobio como pretratamiento, es decir, cuando hay una alta carga perdón, algo le pasó a esto, vamos a mirar. Cuando hay una alta carga de materia orgánica, generalmente se utiliza USB, así como lo vimos en las lagunas de oxidación, que se necesita una laguna anaeróbica cuando hay alta carga, si no, pues se quita, pero si es necesario reducir la carga de materia orgánica para que funcionen mejor otros tipos de sistemas y también para que sean más pequeños, es decir, por ejemplo, si necesitamos lodos activados o queremos lodos activados, pero si le reducimos la carga, pues mejoramos su eficiencia. Entonces, por eso... Profesor, qué pena, ¿usted está presentando algo? No, si les dije que hubo un problema, ya lo estoy Okay. solucionando acá. Les decía eso, que realmente se empieza con el tratamiento anaerobio siempre y cuando necesitamos reducir la carga la carga de materia orgánica. Y esto se hace a través de un ejercicio de mirar cuáles son los diferentes tipos de sistemas de tratamiento, y ustedes analizan las diferentes tecnologías, y a través de las diferentes tecnologías establecen cuál es la mejor y más económica de las tecnologías para el problema que ustedes tengan a resolver, ¿no? Ahí les mostraba dos plantas donde se utilizan sistemas de tratamiento anaerobio, uno con USB y seguido de sistemas de tratamiento de lodos activados y lagunas de depuración al final. Es decir, que uno puede combinar los diferentes tipos de tratamiento dependiendo del área disponible, dependiendo de la tecnología. Es más, algunos se pueden obviar, otros no, pero también, pues, como les dije, dependen del análisis técnico y económico. Y está la planta de Heineken, que está utilizando sistemas de alta tasa de anaerobio. Ahí están los beneficios cuando uno utiliza esos pretratamientos anaerobios, ¿no? Se reduce los lodos, porque el anaerobio no produce tantos lodos, y si ustedes van a utilizar un tratamiento anaerobio primero de un aerobio, entonces al reducirle la DQO, reducen entonces la cantidad de lodos. Reducen la emisión de gases, ya que no usa combustibles fósiles para el tratamiento. Hay un ahorro de 1 kilovatio hora por cada kilogramo de DQO, y se produce una energía aproximadamente de 3.8 kilovatios hora por kilogramos de materia orgánica que se remueve. Puede y aguanta altas tasas de carga de hasta 35 kilogramos de DQO por metro cúbico de reactor al día. Reduce los espacios requeridos hasta en un 90%. No necesita productos químicos para estabilizar el afluente. La tecnología ha avanzado, como les he dicho, que ya hay eficiencias en el tratamiento, y una ventaja que tuvieron al cambio es que el lodo anaerobio, sobre todo en aquellas industrias que trabajan por campaña, por cochada, es decir, que hacen paradas, la planta de tratamiento anaerobia puede parar y el lodo se puede almacenar durante un tiempo. Y eso indica
que, que no necesariamente tiene que estar alimentado de forma continua como sería una planta de lodos, de lodos activados. Entonces, esto fue un gran beneficio también para aquellas industrias cuya forma de trabajo sea por cochadas o hagan algún tipo de parada, y pues a la planta realmente no le pasa nada porque los lodos se empiezan a autodigerir dentro del mismo sistema, y después cuando nuevamente se alimente pues el arranque. La puesta en marcha con lodo granular es de una semana, es decir, que si ya se tiene lodo granular, en una semana se tiene nuevamente el sistema, y hay algunas perspectivas de recuperación de nutrientes para el uso agrícola, ¿no? Entonces, también hay una serie de beneficios que se esconden detrás de estos sistemas. Las plantas anaerobias de alta tasa en el mundo empezaron desde los años 90, pero hay un ascenso vertiginoso de la implementación de nuevos reactores anaeróbicos de alta tasa. Y se hizo en el 2007 un censo, y se hizo esta gráfica en la cual uno claramente ve cómo va aumentando el uso de estos reactores de alta tasa en el mundo. Y como les dije, esto pues beneficia a un amplio rango de industrias, prácticamente la industria agrícola y de alimentos, que es el 36% de renglón. Ahí están todos los diferentes tipos de industria en las cuales se puede pensar en la instalación de este tipo de sistemas. La industria de bebidas, que es el 29% de las plantas instaladas, pues atienden la industria de bebidas, la de cerveza, gaseosas, jugos, etcétera, ¿no? La industria del alcohol también se beneficia. El 10% de las plantas que se instalaron hasta ese momento pues, pertenecían a este renglón de la industria. El 11% la industria del papel. Y ya en el último renglón y mucho más abajo está los aguas residuales municipales, el 14% misceláneo, quiere decir que hay de todo, y hay un rengloncito apenas del agua residual doméstica. Es decir, que este tipo de tecnología se aplica mucho a escala industrial debido a que se necesitan alta cantidad de materia orgánica. Aquí vemos un ejemplo de una planta de tratamiento. Esta recibe 17 toneladas al día de DQO. Las dimensiones son de 500 metros cúbicos, y si ven ustedes las dimensiones en alto, en un tanque bastante en altura, 25 metros, con un diámetro pequeño de 5 metros. Esa forma de construcción o de determinación del tanque lo hace que realmente trabaje casi como un flujo pistón. El flujo es de 2.700 metros cúbicos a 5.700, y la DQO, como ya pueden ahí mirar, el promedio es de 4.000 miligramos por litro, una DQO bastante alta. Nosotros apenas tenemos una DQO, si no estoy mal, es de 500, pues aquí es una DQO bastante alta. Y en la gráfica de abajo se ve como la DQO afluente versus la DQO que sale del sistema, cómo se mantiene la DQO por debajo de un valor, no importando cómo es la fluctuación de la entrada. Es decir, que tiene una gran capacidad de asimilación. Esto, pues, hace parte, no sé cómo no está ahí en las referencias de la... Profesor, Sí, adelante. eso es lo que hablan de que esos sistemas tienen una capacidad como de amortiguamiento, que a pesar de las fluctuaciones que tenga, él siempre mantiene como el mismo. Así es decir, que a pesar de la fluctuación de las diferencias en caudal y de carga, pues ellos
tienen la capacidad de asimilar, es decir, que la salida no es tan, o el efluente no tiene tanta perturbación como la entrada. Eso le da esa capacidad. Les decía que esto, yo generalmente pongo la referencia, esto es de la Universidad Tecnológica de Delft, donde hay un curso completo sobre el tema de tratamiento anaerobio, ¿no? Bueno, aquí esto es un balance nuevamente del tema de energía, porque es que casi que para convencer al industrial, cuando uno le pone esto en este contexto, le dice, miren, es que la planta no solamente es para cumplir con unos requerimientos de que les pone el ANLA o les pone la autoridad ambiental, sino que ustedes, si tienen en cuenta que el contenido de energía de una tonelada de DQO es aproximadamente 3.8 megavatios hora, y si tienen 17 toneladas de DQO, y obviamente teniendo en cuenta la eficiencia del sistema, pueden ustedes hasta generar 22 megavatios hora de energía, es decir, que prácticamente se estarían beneficiando por esa producción. Si se sigue manteniendo, en caso de que esa industria tenga lodos activados, pues le dicen, ustedes están gastando 15 megavatios de energía al día. Luego, entonces, los beneficios de cambiar de sistema es la suma de los dos, tanto lo que producen más el ahorro. Quiere decir que están hablando de 37 megavatios hora. Ahí está la transformación en dinero, por si de pronto no lo entienden en el idioma de energía. Entre 1.2 por día a 6 euros al año se estarían ahorrando por el cambio de energía. Entonces, hay una forma también como ahorita, pues prácticamente, jóvenes, una de las formas también de mirar la factibilidad de su planta de tratamiento es irle poniendo eh, estos balances de energía. Decirle, hombre, usted con esta planta, la energía que se va a consumir es de tanto, pero puede producir esto. Y con los residuos también, o sea, hay que mirar un balance completo, un ciclo, nivel de ciclo de vida de toda la planta. Inclusive, que es la diapositiva que viene, tiene que ver con la reducción de emisiones de CO2. O sea, uno con este sistema, uno puede demostrar, mire, que con esta energía que usted va a producir dentro de su planta, como no es una energía proveniente de la industria de los hidrocarburos y el carbón, pues se está reduciendo aproximadamente con cada entrada de 17 toneladas de DQO, 19 toneladas de CO2 al día. O sea que prácticamente estaríamos, y si realmente cambia del sistema de los activos que está produciendo 13, entonces estamos hablando de un total de, claro que hay que tener en cuenta la eficiencia de 58 toneladas de CO2 al día, y eso también lo pagan. Es decir, la reducción de CO2, si uno aplica a estos bonos de carbón, pues también ahí en este caso del ejemplo estamos hablando de una platica de 140.000 euros al año que se producirían por la reducción en emisiones de carbón. Entonces tenemos dos beneficios de ahorro de energía y de reducción de emisiones de CO2. Esto también como para invitarlos, inclusive ya yo he visto que en algunas materias que tienen que ver con saneamiento están involucrando el tema del ciclo de vida y lo que es el ahorro de energía, para mirar de manera completa cualquier propuesta que se haga con respecto a sistemas de tratamiento de agua residual o cualquier otro sistema, inclusive ustedes los que ya vieron
el tema de residuos sólidos también se está mirando de una manera más holística, involucrando este tipo de variables. No solamente la parte económica, cuánto cuesta y ser efectivo en eso, sino que también mostrar la efectividad de nuestros sistemas en cuanto a la reducción de CO2 y la producción de energía y cualquier otro eh, residuo que sea capaz uno de reutilizar. Vamos a mirar entonces cómo es un esquema de un USB. Un USB tiene el afluente, el agua de entrada, una recirculación si es necesaria, a veces se pone, a veces no, para reducir la calidad del afluente. El agua entra por debajo, es decir, se tiene que hacer que el agua ascienda. Acuérdense que se llama flujo ascendente, es por algo, ¿no? Se forman estos gránulos de lodos, el manto, y las burbujas de gas hacen que haya ascienda, es decir, asciende el gas y asciende el agua, pues obviamente arrastra algo de los gránulos de lodo. Por eso esta zona de acá se convierte en un clarificador, donde estos gránulos, cuando ven que la velocidad es muy, muy lenta, pues ellos descienden nuevamente hacia la zona de almacenamiento de lodos. Y las burbujas de gas salen a este colector, de donde se extrae mediante esta campana el gas, y el agua se recoge a través de estos vertederos y se envía el efluente, ¿no? Como les dije, puede haber un retorno del flujo hacia el sistema. Realmente, como lo van a ver, el diseño es sencillo. Ya el resto de la parte geométrica es simplemente, después que uno se tenga el volumen del reactor, es dividir el volumen en la zona donde va a estar el manto de lodos, en la zona de los clarificadores un porcentaje para ellos, y así. Es decir, que ya vendrá la repartición del volumen. Pero entonces, ¿qué es importante? O sea, lo básico de esto es, primero, cuál es que la velocidad de ascenso no sea ni tan baja que no produzca la ampliación del manto de lodos, ni tan alta que produzca el arrastre del manto de lodos, ¿no? Entonces también hay una... Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuánto es el porcentaje óptimo del manto de lodos? Eso te lo muestro en una gráfica. Ahí prácticamente ya cuando uno determina el volumen, te dice que tanto por ciento es para el lodo, tanto por ciento para clarificador, tanto para esto, tanto. O sea, es una repartición de volumen. Ok. La idea es que cómo determinamos ese volumen depende de dos variables. Uno es de cuánto es la cantidad de agua que le llega y cuánto es la cantidad de carga orgánica. Obviamente también implica la cantidad de gas que se produce, pero realmente ya lo vamos a ver que se reduce a dos parámetros que le dan límite a lo que es el volumen del sistema. Ahí está, prácticamente la máxima. Primero hay que mirar cuál es la retención hidráulica, tratar de abrir este libro llamado el reactor USB. Yo creo que más adelante, que creo que es donde están los parámetros. Bueno, ahí está la máxima velocidad que es ascendente. Ahí está en términos de carga hidráulica, cuántos metros cúbicos por metro cúbico de reactor al día, pero a nosotros nos interesa es la velocidad. Ahora vemos el cambio de unidades. El potencial de carga orgánica también
la carga orgánica debe estar, está pues en kilogramos de cubo por metro cúbico de reactor al día. ¿Y cuánto es la carga máxima de gas? ¿Cuántos metros cúbicos de gas por metro cúbico de reactor al día? El parámetro esencial que vamos a mirar también es la velocidad ascendente, upward por ascendente en metro hora, que sería dividir el caudal de llegada sobre el área horizontal del reactor. Aquí en el reactor, como vemos, el agua, el flujo llega por debajo y pues obviamente es como si atravesara esta área de acá. Es decir, que si lo miramos en planta y si es rectangular, este sería el reactor y el agua está llegando de manera uniforme en el fondo, causando entonces este tipo de flujo ascendente. Es decir, esta es la forma como nosotros estimamos la velocidad ascendente. Y en el RAS, esa velocidad ascendente debe estar entre 0.8 a 1 metro por hora. Esto de acuerdo al RAS, el nuevo RAS. Esa velocidad, o sea que cuando ustedes calculen, esa velocidad debe estar entre 0.8 a 1. O sea, pueden escoger 0.9 y despejar el área y calculamos entonces cuánto debe ser el área del sistema. Para la mayoría de los aguas residuales industriales, el tamaño del reactor será determinado por la carga orgánica. Ahora vemos por qué. Y esa carga depende de la temperatura, del tipo de agua residual, de dónde viene, si tiene sólidos suspendidos, de la concentración de lodo. Es decir, que hay una serie de aspectos que determinan esa carga orgánica. Esa carga orgánica nosotros la vamos a conocer en nuestras conferencias como R sub B, y quiere decir que se refiere a la cantidad de DQO, perdón, a la cantidad de kilogramos de DQO que se van a requerir o que se pueden consumir por metro cúbico de reactor al día. Ese sería nuestra referencia para esa carga. Entonces, si uno ve las unidades, dice, bueno, entonces RB viene siendo cuál es la cantidad de comida que llega, es decir, la concentración de la DBO por el caudal sobre el volumen del reactor, ¿no? Y si mi incógnita es el volumen del reactor, yo lo despejo de aquí. El volumen del reactor es igual a la concentración de DBO por el caudal sobre la capacidad que yo debo darle. Entonces yo ahí estoy obteniendo el volumen. ¿Cómo, perdón? Esa es la carga volumétrica, ¿no? No te entendí bien. Esa es la misma carga volumétrica. Sí, exacto. Es carga volumétrica. Carga, pero orgánica, ¿no? Carga orgánica volumétrica. Ya como se están dando cuenta, entonces el diseño va a depender de la velocidad del flujo para darle un área en el fondo del reactor para que no sobrepase en cierta velocidad. Y aquí, dependiendo de la carga orgánica, aunque como lo dice en la diapositiva, es para la mayoría de aguas residuales industriales. Ahorita vemos qué pasa, ¿no? Entonces, acá, bueno, aquí está la ecuación. La carga orgánica volumétrica que se aplica, la concentración de la DBO y el caudal de llegada. Entonces, con eso podemos obtener el volumen del reactor basado en tasa de carga orgánica. O sea, si nosotros nos basamos en carga orgánica, entonces de esa manera determinamos el volumen del reactor. Entonces ese RB depende de la temperatura,
de la cantidad de biomasa que se tenga, de la composición del residuo, del agua que esté llegando. Y aquí hay un dato que nos sirve para establecer cuál es la cantidad de sólidos suspendidos volátiles que se espera tener en un reactor UASB. Cada de 35 a 40 kilogramos de sólidos suspendidos volátiles por metro cúbico de reactor. Entonces tenemos dos formas de hallar el volumen del reactor, o lo vamos a tener. Uno es a través de la tasa de carga orgánica. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es esta tasa orgánica? ¿Quién me dice dónde la tengo, ¿no? En los libros, perdón un momentico, estoy tratando de ver si... En el libro en el RAS, ¿cuál es la carga orgánica? Yo creo que, bueno, ahí en la literatura está esta tabla que no la tiene el RAS tiene otras cosas, ahora las vemos. De acuerdo a la temperatura del agua y de acuerdo a las características del agua, que si el 5% de los sólidos suspendidos o de la DQO pertenece a los sólidos suspendidos, o si es del 30 al 40%. Es decir, si es un agua con alto contenido de sólidos suspendidos volátiles, o un agua con pocos sólidos suspendidos volátiles. Es decir, si es un agua con que los sólidos suspendidos contribuyen a la DQO en un alto porcentaje, nos vamos por este lado. Con la temperatura, escogemos de aquí el RB. O sea, en este caso, si esa es nuestra columna, el RB es aproximadamente 8 kilogramos de DQO por metro cúbico día. Entonces ya tenemos el dato de RB, que es el que necesitamos aquí en esta ecuación. Este lo tienen ustedes, quiere decir, como quien dice, ya tendremos las herramientas para calcular el volumen del tanque basado en la tasa orgánica, ¿no? Sin tener en cuenta el tema hidráulico todavía, solamente la capacidad del reactor en la parte orgánica. Ahora vamos a ver en lo hidráulico, o sea, ¿qué pasa en lo hidráulico? Entonces ya supimos que hay una restricción, que es la velocidad de ascenso, que de acuerdo con el RAS debe estar entre 0.8 a 1 metro hora, y que era dividir el caudal sobre el área. Entonces, si yo divido esto y calculo el área, me da esta relación, la velocidad de ascenso, y yo digo, esto que está aquí es lo máximo. Entonces la velocidad de ascenso máxima me debe dar entonces el área mínima, porque si le pongo más, voy a cumplir. Entre más área le ponga, o sea, entre más sea esto más alto, pues la velocidad va a ser menor y voy a estar cumpliendo, que no debe sobrepasar este límite que está aquí. Entonces, el área, por eso aparece esta palabra acá, el área mínima, pues viene siendo el caudal sobre la velocidad, ¿no? El volumen del reactor no es más que esa área. O sea, si yo digo, bueno, voy a coger el área mínima por la altura del reactor. Obviamente la altura máxima, porque debo cumplir con un tiempo de retención, ¿no? Y tengo por otro lado lo que ya les dije, tiempo de retención es volumen del reactor sobre el caudal. ¿Y volumen del reactor cuál es? Este de aquí. O sea, yo lo puedo reemplazar acá, y yo creo que es lo que viene. Sí, aquí está. Volumen del reactor lo reemplazo por el área y altura, y entonces tengo una relación donde tengo el tiempo de
de retención hidráulica en función del área y la altura. Pero yo puedo también, esto que está aquí, el área sobre caudal, no es más que la velocidad de ascenso, ¿no? Lo máximo que yo puedo tener de velocidad de ascenso. Y si yo despejo de aquí la velocidad de ascenso, me queda esta ecuación donde yo puedo relacionar la altura del reactor sobre el tiempo de retención. Por ende, entonces, el volumen del reactor yo lo puedo calcular teniendo en cuenta el tiempo de retención multiplicado por el caudal. Es decir, yo puedo irme por dos caminos. Camino A, por capacidad o la tasa de remoción de carga del reactor. Camino B, este camino que es el de volumen del reactor, teniendo en cuenta la hidráulica, es decir, que no puedo sobrepasar una velocidad de ascenso porque si no me tiro el proceso. Entonces ahí está la diferencia entre los dos. Entonces ahora viene, ¿cuál de los dos voy a coger? Entonces, veamos a través de un ejercicio sencillo, variando la carga de DQO que le llega al sistema, es decir, variando acá. Fíjense en la ecuación, ¿dónde está la carga? No hay. ¿No? O sea que calcular el volumen del reactor utilizando el tiempo de retención hidráulica, no hay necesidad, o sea, es el mismo valor siempre. Si yo tengo el mismo caudal y el mismo tiempo de retención, pues no importa la carga, va a ser el mismo volumen. En cambio, en la ecuación de donde tengo el cálculo del volumen del reactor basado en carga, sí, o sea, si yo varío la carga, me varía el volumen del reactor. Profesor, una pregunta. ¿Sí? El tiempo de retención hidráulica, ¿en qué parámetros tiene que estar? De acuerdo al RAS, hay una tabla, que es la tabla del artículo 191, tabla 31, que de acuerdo a la temperatura del agua residual te dice cuál debe ser el tiempo de retención hidráulico en un reactor. O sea, en el caso de mayor de 26 grados centígrados, el tiempo de retención hidráulico debe ser aproximadamente 6 horas. Gracias. Con el caudal medio diario. Bueno, entonces les decía, bueno, ahora vamos a ver si hacemos la gráfica variando la carga, y aquí está el volumen del reactor. Entonces, si yo calculo con la ecuación que tiene que ver con con la carga, entonces acuérdense que esa ecuación sería volumen del reactor igual a la concentración por el caudal sobre RB. En este ejercicio el RB, la capacidad es igual, es constante, el caudal es constante, es de 250 metros cúbicos hora, y lo único que está variando es la carga. Quiere decir que cuando es cero, el volumen es cero, y empieza a subir, es decir, que esta línea que estoy dibujando punteada viene siendo PR igual a C por U sobre RB, ¿no? Una línea recta. O sea, que estoy variando la carga y a medida que varía la carga, el volumen va ascendiendo. En cambio, si yo calculo, es la ecuación esta que está aquí, si yo calculo el volumen utilizando la ecuación hidráulica, pues siempre va a ser igual, porque el tiempo de retención, digo, el mínimo, de acuerdo, bueno, esto es Holanda, es 4 horas. Entonces, yo la carga la puedo variar, pero el volumen va a ser siempre constante, es decir, es esta línea de aquí, recta. O sea, teta, que es 4 horas, por caudal, que es 250 metros cúbicos hora, 4 por 250 me da que es 1000 metros cúbicos. Siempre va a ser 1000 metros cúbicos, no importando la carga. Pero esta gráfica que nos trae, que llega un momento en que la carga, o sea, si uno le toca escoger los volúmenes, vamos a borrar un momento para hacer esto.
Si a uno le toca escoger volumen, o sea, si ustedes calculan por los dos lados y dicen, bueno, te vas a coger volumen más grande, ¿no? O sea, si ustedes calculan por hidráulica y por carga les da menor que la hidráulica, escogen 1000 metros cúbicos. Pero si la carga va aumentando, entonces por hidráulica les da 1000 metros cúbicos, pero aquí ya les da 1100, entonces escogen 1100. ¿No? Esa sería la forma de hacer el cálculo. Se van por los dos lados y escogen el mayor. Pero esto tiene entonces una consecuencia que es la que vemos acá. Es decir, que para reactores cuya carga sea muy pequeña en cuanto a la carga o concentración de DQO, siempre va a ser hidráulico. Fíjense que aquí llega un momento en que siempre va a ganar la parte hidráulica. Es decir, el tiempo de retención hidráulico y no la carga. Pero a partir de cierto momento, la carga de contaminante va a ser la que va a gobernar, por así decirlo, va a ser el factor principal para la escogencia del volumen del reactor. Inclusive, si aquí, porque tenemos una sola RB que es de 15, el RB actúa aquí como si fuera como quien dice, la pendiente. Este es RB de 15 kilogramos de DQO metro cúbico día, ¿no? Pero también, si tenemos un RB de mayor capacidad, pues se va inclinando más la línea. O si la tenemos de más capacidad, quiere decir, o de menor capacidad, perdón, RB de 2 o cualquier otro valor inferior a 15, pues entonces quiere decir que se va reduciendo la selección por el tema hidráulico, y más es la carga la que funciona. Entonces, si ustedes se van a la tabla esta de aquí, pues ven que hay una variación dependiendo de la temperatura. Entonces, a más alta temperatura, que es en los casos de los que ustedes tienen, entonces la capacidad de carga, bueno, aquí está esta. A medida que la capacidad de carga va aumentando de acuerdo a la temperatura, quiere decir que va siendo menos importante la capacidad de carga y más importante lo hidráulico. Es decir, recuerden que teníamos 1000 metros cúbicos en lo hidráulico. Entonces, si tenemos una alta remoción que se da a alta temperatura, fíjense todo el rango que tiene lo hidráulico sobre la capacidad de carga. Llega un momento en que a medida de que va aumentando la concentración, ya apenas empieza la capacidad de carga a mandar dentro de la selección de volumen. Pero a medida de que se va reduciendo, es decir, en climas más fríos, es la capacidad de carga la que puede estar regulando el cálculo del volumen del reactor, ¿no? El volumen de biogás que se produce, pues, es una ecuación semiempírica. Vamos a mirarla. Entonces, esa acumulación depende de la concentración de la cantidad de DQO que nos está llegando, la eficiencia de la cantidad de DQO que se puede formar a partir del metano, de la fracción de metano que hay en el biogás, es decir, no todo el biogás es porcentaje de metano, y la temperatura en grados Celsius, y eso pues se multiplica con la velocidad ascendente del flujo. Entonces se dice que generalmente esa carga máxima de biogás debe estar entre 2 a 3 metros cúbicos
metro cuadrado hora para reactores con USB, que tienen unos dispositivos que son los con los que siempre se hacen, que vamos a mirar cómo son, ¿no? Esto generalmente se estima, pero no van a tener ningún tipo de tropiezo, ya les muestro por qué. Entonces, el reactor USB para aguas residuales domésticas, el diseño de reactores USB convencional para aguas residuales domésticas, es decir, que la DQO es muy inferior a 1000 miligramos por litro, está hidráulicamente limitado. Es decir, y es por eso que en el RAS se hace la precisión de la tabla del tiempo de retención hidráulico, ¿no? Entonces, no sé si la tengo acá en la presentación. Si no, ahí le sacamos, bueno, ustedes deben tener el RAS al lado. En la tabla 31 del RAS se dice que para una temperatura esta temperatura de 16 a 19 grados, este tiempo de retención hidráulico es de 10 a 14 horas. De 20 a 26 grados es de 6 a 9 horas, y cuando es mayor de 26 se dice que debe ser mayor, en todo caso, a 6 horas o 6 horas de tiempo de retención hidráulica. Es decir que aquí con esta tabla y con la temperatura del agua, ustedes seleccionan el tiempo de retención hidráulico y hay que hacer una revisión de las velocidades de flujo ascendente. Ellos en la tabla, de acuerdo al caudal, el caudal medio, la velocidad ascendente o la upward que está ahí en su diapositiva, que está entre 0.5 a 0.7 metros hora, y si es caudal máximo o el pico, debería ser, bueno, máximo. Profesor, una pregunta. Sí, cómo no. Usted está hablando de caudal medio diario y inicialmente se decidió que los reactores se diseñarían con caudal medio mensual, ¿no? No, yo no estoy hablando de medio diario, estoy hablando del caudal medio de diseño. O sea, de acuerdo con lo que está en la tabla del RAS, es caudal medio de diseño, y el caudal máximo, que sería el máximo caudal que tendríamos nosotros dentro del cálculo, y si es un caudal pico, es un caudal pico temporal, que se habla de cuando se llega a un pico que no debe pasar de más de 2 horas, entre 2 a 4 horas de ese caudal pico. Revisar que la velocidad de ascenso no sobrepase esos valores, y con eso pues tenemos el área superficial, es decir, que ya tendríamos el área del tanque, y con el tiempo de retención el volumen. Entonces por eso tendríamos ya la altura del tanque, ¿no? O sea que nosotros tendríamos todos los datos para poder entonces dimensionar el bioreactor. En el RAS también, pues, se habla bueno, ahorita lo miramos, yo creo que eso hace parte de la otra parte de la conferencia, ¿no? O sea, aquí están los objetivos y no sería necesario repasar el tema. Lo que sí que el USB combina muchos procesos, 4 procesos en un solo tanque. Recuerden que en el lodo activado teníamos un clarificador primario, un reactor biológico, un clarificador secundario y un digestor de lodo. Es decir, todo eso lo hace el USB. O sea, el USB es el clarificador primario, es el reactor biológico, es el clarificador secundario, y también hace parte de una digestión de lodo, ¿no? O sea que este es el diagrama fíjense que este diagrama es del software que les mencioné del Steady, ¿no? Entonces, este tipo de diagrama de
es el de lodos activados, y ahí tenemos tanque de clarificación primario, lodos activados, secundarios. Lodos activados nos ahorra todo eso, es decir, que de ese diagrama pasamos a este, donde tendríamos el USB solamente, ¿no? Es decir, hasta el digestor, porque los lodos del tanque anaerobio salen digeridos, de aquí pueden pasar directamente a una zona de secado. Y aquí hay una laguna purificadora del efluente, o puede ser otro sistema también, puede ser una plantica de lodo ya más pequeña, porque no hay una gran cantidad de DQO, ¿no? Todos los tratamientos preliminares se mantienen, pero ya no hay necesidad de poner clarificador primario. O sea, el tratamiento primario mediante clarificador desaparece. Entonces, quiere decir que sí, hay un ahorro en el sistema cuando se utiliza tanque anaerobio, ¿no? Esa es una de las ventajas. Hay varios estudios entre América Latina y países no avanzados, y aquí vale la pena resaltar, esta tecnología es holandesa, pero nosotros lo conocimos a través de Brasil, porque los holandeses tenían un programa de formación, de capacitación con el gobierno de Brasil. De los brasileros fueron allá a aprender la tecnología, la implementaron en Brasil, y los primeros resultados positivos de la tecnología se obtuvieron en Brasil, y los técnicos que vinieron a capacitar acá en Colombia eran entre brasileros y holandeses. Y ahí se dio uno de los primeros resultados de este tipo de plantas en la ciudad de Bogotá y en Cali, que fueron las primeras ciudades que se pusieron, como quien dice, a la orden de este tipo de sistemas. Ahí se muestra en la gráfica la de los USB de Bucaramanga, los USB de la corporación de la meseta en Bucaramanga, pues eran teniendo en cuenta la cantidad de metros cúbicos al día, eran de 12.000 metros cúbicos al día. Un momentico, ya les atiendo. Pues sí, les decía que en Bucaramanga se construyeron estos USB con lagunas de oxidación para pulir el efluente. Ya esta tecnología inclusive la están cambiando, ellos están no deshaciéndose, ahora no recuerdo si se están deshaciendo de qué parte del sistema de tratamiento. Yo con ellos estuve en una conferencia, y ellos mostrando el cambio que iban a hacer en la planta de tratamiento, y buscando algunos tips de operación y mantenimiento del sistema. Eso fue un programa con Acodal. Bueno, esto para mostrar que igual que los otros sistemas, que pueden tener una amplia variación en la entrada, esto quizás fue en arranque, pero ya después de que arranca el sistema, fíjense que el rango de variación del efluente no es mucho, es decir, puede haber mucha variación en la DQO de concentración a la entrada, pero a la salida pues vamos a tener algo pues mucho más constante. Eso es DQO
Lo mismo es para la DBO, que podemos tener una amplia variación acá, y acá después de que se estabiliza, logra tener el rango de variación del efluente es bastante corto. Y lo mismo en cuanto a los sólidos, en este caso los sólidos de entrada y los sólidos de salida también se mantienen bastante constantes a pesar de la variación que se tenga. Y vemos entonces las aplicaciones de estos sistemas empezaron a ubicarse en aquellos barrios o zonas de ciudades en mundos donde era más costoso el tema del bombeo hacia sistemas centralizados de tratamiento, y se empezaron a trabajar enfoques de sistemas descentralizados para teniendo un sistema que no necesitaba equipos, por lo menos electromecánicos, pues prácticamente había un ahorro en la energía necesaria para bombear el agua residual de un sitio a otro, y en este caso pues se aprovechaba en el lugar, habiendo espacios limitados, se podía implementar esta tecnología sin ningún tipo de inconveniente. Es más, dentro de este tipo de desarrollo les muestro uno que me pareció clave e interesante para que se den cuenta de la combinación de tecnologías, lo que puede producir. Este es un tanque que, si lo vemos, vamos a mirar el flujo. El agua es bombeada, aquí viene la recirculación y aquí viene el agua cruda. El flujo de agua es ascendente, es decir, que este cuerpo de este reactor es el UASB, es decir, es anaerobio. El agua asciende a través del manto de lodos, se genera y se recolecta el biogás aquí. El agua llega a esta zona, aquí hay descenso de cualquier material, porque estas son zonas clarificador. Se recoge el agua a través de un vertedero perimetral alrededor del tanque, y ese vertedero a su vez surte a un sistema de filtro. Este es un filtro percolador que ya tiene menos carga, es decir, está recibiendo menos carga orgánica porque esta ha sido absorbida a través del biogás, ¿no? En este filtro percolador funciona, el agua desciende a través del filtro, se recoge acá, y acá esta agua llega a un sistema que sería el clarificador secundario. Es decir, acuérdense que el USB reacciona como clarificador primario, bioreactor. Aquí el tanque, espérense un momento. Seguimos. Ahí les muestro este esquema de un brasilero que realmente me parece adecuado, clave, porque fíjense que lo que hace es compactar dos sistemas en uno, lo cual quiere decir que nosotros podemos avanzar en sistemas que tengan combinación entre lo que ustedes han aprendido en este momento y cualquier otro tipo de tecnología o avances en la química que se tengan para poder acelerar los procesos y disminuir el tamaño de los sistemas, ¿no? El USB, como ya les mostré, pues necesita simplemente un tratamiento preliminar, eliminación de sólidos gruesos y de arena, y hay un sistema de distribución en el fondo del agua, como lo ven ustedes aquí. El agua no es que entre por arriba, entra por arriba en el reactor, pero se distribuye en el fondo a través de una serie de tuberías que alimentan el reactor. El agua entra arriba en el reactor, pero realmente dentro del reactor hay como una especie de
de patas que distribuyen el agua para que salga de manera ascendente. Como bien, ahí hay una línea de gas con campanas extractoras y estará la línea de agua de salida, y después se puede colocar un puridor de efluente a través de lagunas, puede ser filtros percoladores, discos biológicos, es decir, cualquier otro sistema, como ven ustedes ahí, puede servir de puridor de efluente. El agua llega a través de una caja distribuidora donde se desprenden una serie de tuberías que llegan al fondo del reactor, y el agua pues realmente empieza a ascender para ser pues obviamente después recolectada en la parte superior a través de lo que son los vertederos, ¿no? O sea, ahí está la caja distribuidora de caudal, ahí miramos cómo se colocan las campanas extractoras de gas, las zonas de aquietamiento del sistema. También aquí vemos la cama o el lecho de lodos y la expansión, es decir, se empieza a expandir debido al ascendente hasta cierto punto, ¿no? Profesor, una pregunta. La mayoría de los sistemas deben tener unas tomas para sacar muestras de lodos y analizar los sólidos suspendidos para ver cuando ya llega este lecho de tal manera que vemos en peligro que vayan a salir lodos a través del sistema, entonces se hace el vaciado del reactor. Para ayudar a que el flujo fluya, pues se construyen una serie de compartimientos o deflectores que ayudan a llevar entonces el flujo en una dirección y el gas hacia las campanas extractoras, ¿no? Y se colocan esa serie de deflectores para poder agilizar el sistema. Y bueno, y se colocan los extractores de gas de biogás, y al final pues tenemos el sistema completo, que sería esto que está mostrándose en el clima. Aquí hay el efluente, que puede ser a través de un sistema de canales con orificios, o puede ser vertederos, pueden estar pegados o adosados a la pared del reactor. Bueno, ya eso es el criterio de... La idea es que esté en la parte superior en la parte superior del reactor, ¿no? Normalmente estos reactores son completamente cerrados, herméticos, es decir, no hay oportunidad de que el aire o la atmósfera nos llene de oxígeno. Entonces no se da esa oportunidad, ¿no? Bueno, ahí están prácticamente los diferentes tipos de elementos, y en rojo está lo que hay que tener en cuenta para su diseño. Realmente la variación, no hay variación más bien, sino que lo que se tiene en cuenta es una distribución del espacio de acuerdo a esos parámetros. Ahí miramos el interior de una planta de USB en Cali, donde llega el sistema de tuberías mirando hacia el fondo. Parece una telaraña de tuberías de PVC. En la parte de arriba está el canal de distribución y abajo pues está estas tuberías de esa forma, ¿no? Ahí van a mirar también eso pues también puede obstruirse, pero hay una forma también de eliminar ese proceso de obstrucción. Aquí está la forma de las campanas extractoras y las zonas de extracción. Aquí hay el sistema de distribución circular, ahí puede ser de cualquier otra forma. Vamos a mirarla. Acá está la circular, aquí llega el agua bombeada
se llega al sistema y se distribuye en cada una de estas cajitas que ven aquí. Es una tubería que llega hasta abajo dentro del reactor, ¿no? Entonces, si hay problemas con una tubería que esté obstruida, pues se nota inmediatamente porque empieza el agua a no fluir y a llenar el sistema. Entonces acá, como está aquí en el sistema, entonces simplemente un operador llega allá y lo puede quitar la obstrucción y volver nuevamente a la operación. Esa caja distribuidora puede ser de acuerdo al criterio que tenga el diseñador. Acá vemos una caja que tiene una T, prácticamente está abierto a la atmósfera para evitar cualquier succión o problemas de succión. El agua entonces se distribuye a cada uno de estos compartimientos donde está la tubería que llega hacia el fondo del reactor, ¿no? Problemas de olores puede ser, pero realmente con un tanque hermético no debería existir problemas de malos olores. Inclusive ahí se muestra la construcción de cerca del barrio Rivero en Cali, que es una zona residencial y que prácticamente no tiene ningún impacto de problemas de olores que salgan por lo menos de la planta de tratamiento de agua residual, ¿no? Entonces, hay mucha información sobre cuáles son las características del agua y las características de concentración en el mundo, que nos puede servir de base para poder examinar las tecnologías. En este caso, es un caso de estudio en el cual se analizan varias opciones de tratamiento, que era USB con filtros percoladores y USB con filtros de goteo y lodos activados, solamente proceso de lodos activados, lagunas, no había tierra disponible, pero también se examinan. Y como dicen, se mira una parte importante, que es cuál es el costo operativo y de mantenimiento al año por cada uno de los procesos, y el de USB con filtro percolador disminuyó los costos, o disminuye de manera comparativa los costos en cuanto a otros tipos de sistemas de tratamiento. Y la verdad, nosotros en varios proyectos de tema de agua residual doméstica hemos visto que esa combinación está ganando realmente en temas de costos operativos. En la combinación de USB con filtro percolador, en especial cuando no se puede construir lagunas de estabilización. En algunos sitios no se puede por las características geográficas del mismo, entonces este tipo de opciones más compactas y comparativamente económicas pues están ganando terreno. Aquí vemos en Egipto, y aquí, creo que tengo aquí a la mano una colaboración de más local de un compañero, un exalumno de la especialización que trabajó en la planta esa que mostramos ahí, la planta Terranova en Cali, que es una combinación de lo que hemos visto aquí, pues con ciertos problemas también que les tocó a él solucionar. Se supone que es la zona de tratamiento preliminar. Ahí está lo que yo les decía, la toma de muestra de los lodos del tanque del USB a diferentes alturas del tanque. Se hace una muestra para saber que no existan problemas de ascenso del manto de
de lodos y se pueda producir salida de los sólidos y se detenga a tiempo. Importante ver cómo es la distribución en la parte superior de los tanques. Ellos dispusieron estos recipientes circulares para disponer el flujo y distribuir el flujo de agua en los reactores, ¿no? Aquí ven también la distribución principal y cómo se distribuye a cada uno de los digestores o UASBs dentro de la zona, ¿no? Es decir, que tenemos un distribuidor principal y varios. Cuando llega antes al reactor, pues ya de aquí distribuye ya al interior de cada uno de ellos, ¿no? Al interior, bueno, ven ustedes que inclusive después de construido se le colocan más, quizás esta malla para retener más sólidos que de pronto estaban fallando en tratamiento preliminar, y vemos que aquí está una especie de vertedero triangular construido para que el flujo salga de manera uniforme para cada una de las zonas al que van hacia el interior del reactor anaeróbico. Ellos tienen un pulidor de fluentes tipo, ya creo que viene acá, sí, filtro. Y si ustedes se fijan, pues no es un filtro que tiene un sistema de tuberías que entrega a presión el agua y salpica sobre esto para tratar de que el agua esté uniformemente distribuida en este filtro. Este filtro pues hecho con empaque plástico, distribuido de manera aleatoria. Ya ustedes cuando vieron en la clase de biopelículas, ese es el tipo de filtro que en este caso que no utiliza las aspas porque este es rectangular, se puede utilizar este tipo de sistema de distribución. Y tiene sus clarificadores también del efluente y la zona en la cual se hace la digestión de los lodos, también digestores de lodos. Y cuando los lodos están digeridos, pues me imagino que estos digestores es para los filtros, se mandan a lechos de secado. El lecho de secado pues están acá cubiertos para evitar que la lluvia nos afecte. Miren la característica final del lodo en la zona, ¿no? Prácticamente se alcanzan a mirar ahí una vegetación creciendo en el lodo, ¿no? Quiere decir que tiene una buena característica de abono orgánico. Bueno, esto es en resumen de lo que son tratamientos anaeróbicos. Ya les dije que en el RAS, perdón, les dan el resto de características de cómo se distribuye el agua dentro del reactor. Quiere decir que dependiendo del tipo de lodo que se quiera tener dentro del USB, en la tabla 33 les dicen cuál es el área de cada distribuidor. Es decir, si ustedes quieren saber cuántas tuberías, como las que están aquí, vamos a mirarlas otra vez, acá, o sea, cuántas tuberías necesitan para distribuir, en la tabla 33 les dice, por ejemplo, si quieren un lodo granular, esa distribución depende de la carga orgánica. Si la carga de ustedes está entre 2 y 4, quiere decir que cada tubería debe alimentar desde 0.5 a 2 metros cuadrados de área del reactor. Es decir, de ahí sacan ustedes, si su reactor tiene, por decir algo, 10 metros cuadrados y escogen 2, pues quiere decir que necesitan 5 mínimo
Eso no quiere decir que si quieren poner más, pueden poner más. Entre más distribuido salga el flujo, mucho mejor. Y el sistema de separador de gas sólido líquido dice que debe tener una altura de 2.5 metros. Entonces ahí les tienen ya la altura del separador de gas sólido líquido. Es decir, lo que ustedes han calculado hasta el momento es la altura del bioreactor. Ya después la zona de separación es de 2.5 metros y el ángulo de inclinación de las placas es de 45 grados para la placa esta que está acá, ya se la muestro nuevamente. Y en el sistema de estas placas que son para la captura de gas y para tener la zona de asentamiento 45 grados centígrados, ¿no? Ahí tienen pues prácticamente la información para el dimensionamiento del UOASB para que puedan hacer el taller, ¿no?